Hola mis amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús, les habla Francisco Antonio. Que el Dios Padre Todopoderoso bendiga sus vidas, guarde todas sus entradas y salidas, como su trabajo y toda su familia y amistades, y les conceda todas sus peticiones, planes y proyectos que tengan este año 2025. Antes de comenzar, mi querido amigo, no olviden de darle un me gusta y dejar sus comentarios. Bueno, veamos, en este tercer segmento de la séptima trompeta de Apocalipsis, les estaremos hablando del tema simbólico relacionado con la cuarta copa y la quinta copa de Apocalipsis 16, versículos 10 al 11. Recuerde que estamos discerniendo las copas en esta séptima trompeta. Bueno, recordemos que las acciones de los ángeles virtiendo las copas de la ira de Dios sobre la tierra son eventos simbólicos, para que lo tengamos presente, ya que se trata de los juicios finales del periodo de tribulación y gran tribulación, que vienen a representar son castigos muy severos en el mundo actual, a futuro, que muchos van a presenciar. Veamos, al vertir las copas, los ángeles aquí lo que están es pronunciando las acciones o sentencias que Dios ordena y envía a la tierra a través de su juicio. Es en este tema simbólico. Al vertir las copas, como ya lo habíamos referenciado, vienen a representar un simbolismo de los juicios de Dios. Analicemos un ejemplo a manera literal aquí en la tierra para tener una mayor perspectiva. Digámoslo así, en los tribunales, hablo aquí en la tierra, cuando los jueces en sus instancias dictan una sentencia, cierran el proceso con un mazo o un martillo, o como se le llame, dando un martillazo, queriendo decir cosa juzgada. Así, de esta manera, los santos ángeles, al vertir las copas, están pronunciando son los juicios de Dios sobre los inicuos en la tierra. Esto es para tener una mayor claridad en cuanto al tema de la parte simbólica, ¿sí? Analicemos. Cuando el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, ahí hay una orden de Dios, que es quemar con los rayos solares a los inicuos. Y dice el pasaje bíblico, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron de darle gloria o gracias a Dios. A pesar que los hombres sufrirán múltiples calamidades para ese tiempo, ni así reconocen a Dios como Señor y soberano del universo, sino que maldicen su nombre. Aclaremos este tema. Las acciones es quemar a los hombres con el calor del sol. Esto es literal, esto no es simbólico, esto es literal, y corresponde a eventos naturales o sobrenaturales. Pero es Dios el que está interviniendo de una forma sobrenatural para juzgar a este mundo a futuro. Es decir, es una de las formas de castigar a los incrédulos y pecadores en la tierra. Y otro detalle que nos asombra y entristece es que, a pesar de la dureza de los juicios, no hay evidencia alguna de arrepentimiento por parte del hombre o de esa tercera parte de la humanidad
para esos tiempos. Aquí cabe señalar que, aunque los ejecutores de los juicios son una vez más los ángeles a través de la orden que es dada por una gran voz que proviene del templo de Dios. Aquí hacemos una claridad. Juan dice que él escuchó una gran voz. Aquí lo que se sugiere es una autoridad y una firmeza, una voz dada, y esa voz dada es por Dios, donde dice: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí los detalles de las acciones se referencian en cada una de las copas sobre la tierra, de la primera hasta la 7ª copa. Veamos un juicio similar que fue anunciado por el profeta Malaquías en esos tiempos, para cumplimiento de la palabra de Dios, y que referencia también a los tiempos actuales. Revisen Malaquías capítulo 4 versículo 1, ahí pueden verificar. Dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí cuando da la palabra el Señor, así como cuando anteriormente les dije: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, el Señor ha dicho en su palabra: y no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, esta es una predicción para los que viven haciendo maldad, no solo para ese tiempo de la prédica del profeta Malaquías, sino para el actual. Vemos que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, difícilmente podemos nosotros imaginarnos el intenso dolor que tendrán los hombres con estas plagas, las cuales están relacionadas con úlceras malignas y pestilencia, el agua de los mares convertida, como se dice, en sangre como de muerto, pero es contaminada de color rojo. Los ríos y las fuentes también serán convertidas en sangre, pero sangre se refiere a contaminación por el mismo hombre. Y finalmente, un calor ardiente como fuego por los rayos solares. Pensemos en un momento en la sensación de estar muerto de sed, tener mucha sed por el intenso calor y no tener nada en el momento para beber o con qué refrescarse. ¿Cómo será esa agonía o ese sufrimiento para esos tiempos, cuando en el momento del calor no tenga con qué mitigar la sed? ¿Y qué pasará? Pues los hombres, a pesar de todos estos juicios, de todos estos castigos, no se arrepienten, y para ese tiempo y para mal de ellos blasfeman es el nombre de Dios, echándole la culpa a Dios. Los hombres no tendrán ninguna duda que esos castigos provienen de parte de Dios. De hecho, ellos reconocerán que Dios tiene poder sobre estas plagas, pero su corazón estará tan endurecido en ese momento que lejos estarán ellos de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, y hacen es todo lo contrario, blasfeman el nombre de Dios. Así lo establece la ley. Dice: no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Bueno, algunos piensan que los hombres se arrepentirían si conocieran el juicio de Dios y cómo es el infierno.
Pero esto lo vemos como una equivocación. En esos días los hombres experimentarán de una forma muy real lo que es un adelanto de lo que será el infierno. Sin embargo, lo único que producirá en ellos será un mayor endurecimiento en sus corazones. El hombre, ya como se dice, lleno de rencor en sus corazones, se vuelve incrédulo y ya no cree en Dios. Entonces es como un preámbulo al infierno, como le decíamos. Bueno, ahora pasemos al evento de la quinta copa. Recuerde que estamos discerniendo son las copas. En Apocalipsis 16, versículos 10 y 11 dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el nombre del Señor por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, o sea, no dejaron de hacer sus maldades. Para aclaración de este pasaje le damos una explicación más detallada. ¿Qué es el trono de la bestia? Aquí el trono de la bestia es el lugar donde gobierna o gobernará para esos tiempos el anticristo. Veamos, aquí la bestia representa es al anticristo, quien será el que Satanás, o sea, el dragón, escoja para esos tiempos para gobernar el mundo. Recuerden ustedes, si vieron los videos, los han venido mirando y escuchando en secuencia, recuerden que son tres personajes. Satanás, que es representado por el dragón, el anticristo, que es representado por la bestia, y el falso profeta, quien será el que tome el control religioso en el mundo. Entonces el reino lo hace el trono y las naciones y sus seguidores, los que tienen o tendrán la marca para ese tiempo. La oscuridad en la quinta trompeta, donde dice que se oscurece el sol por el humo que sale del pozo. Esto es en Apocalipsis 9:2. Aquí le hago la aclaración, quinta trompeta, ¿sí? Quinta trompeta, ahí también el sol se oscurece. También al derramarse la quinta copa en Apocalipsis capítulo 16 versículo 10, el reino se cubrirá de tiniebla, o sea que también habrá oscuridad en la quinta copa. Las acciones de estos dos eventos, tanto la quinta trompeta como la quinta copa, son paralelos, ya que representa oscuridad o hay oscuridad, tanto en la quinta trompeta como en la quinta copa. Bueno, en esa oscuridad ellos morderán de dolor sus lenguas. Esto quiere decir que el sufrimiento que tendrán para esos tiempos los seguidores del anticristo morderán sus lenguas a causa del efecto de la tortura, y las mordeduras que harán también las langostas en la quinta trompeta, Apocalipsis 9:6. Entonces las personas desesperadas ya buscarán la muerte, pero esta huirá de ellos, porque Dios ya ha quitado para ese tiempo el ángel de la muerte. Muchas personas, como se dice, se tirarán de edificaciones altas y luego magulladas se levantarán nuevamente y caminarán, porque ya la muerte, el ángel de la muerte, ya Dios lo ha quitado. Así lo establece
su ley, su palabra. Aquí se puede analizar la relación que hay, como les dije, entre la quinta trompeta y la quinta copa. Pueden ustedes verificar Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, capítulo 16, versículo 10. Pueden hacer sus análisis. Bueno, miremos entonces por qué blasfeman mucho contra Dios. A causa de todos los castigos recibidos desde la primera copa, según Apocalipsis 16, debido a que se originan varias plagas en cada toque de trompeta y el derramamiento de copas que Dios envía sobre la tierra. En esta última copa habrá granizo del peso de un talento, o sea, granizo grande, color intenso, el calor intenso que quemará a las personas, las tinieblas que cubrirán el reino de la bestia. También se tiene previsto el secamiento ya del río Éufrates, las úlceras malignas y dolorosas, aguas contaminadas y muchas angustias, mucha angustia para la humanidad en ese tiempo, esa humanidad que estará apartada de Dios por su rebeldía. Van a tener esos castigos. Con estos juicios, mire, Dios busca producir un arrepentimiento a cada ser, a la manera de la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero en este arrepentimiento, la maldad que hay en el corazón del hombre permanece en esencia igual, no cambia ni cambiará ya para ellos, para así poder salvos. Esto en sí, el hombre se transforma en otro ser distinto e incrédulo a Dios, y por eso es que maldice. Ya el hombre ya ha perdido la esencia y el amor por las cosas y hacia Dios. Entonces, por eso ellos maldicen el mismo pecado que gobierna sobre ellos. Son llamados por otro nombre, hijos del diablo. Así lo dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42 al 44. Escrito está en un relato que tuvo mi Señor Jesucristo en ese tiempo, cuando estuvo en la tierra. Él decía: si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino aquel que me envió. Versículo 43 nos dice: porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. El versículo 44, ahí es donde nos da el desenlace de esta persona. Dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Entonces, en ese tiempo, ya las personas, o sea, la tercera parte de la población mundial, maldicen el nombre del Señor para esos tiempos, debido también a otra parte, que ellos ya para ese tiempo habrán hecho pacto con Satanás y el anticristo. Ustedes pueden ver en el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, 4 y 8, allí está registrado que los incrédulos de la tierra para esos tiempos se irán en pos de la bestia y la adorarán. Apocalipsis 13, versículos 3, 4 y 8, ahí pueden verificar. Entonces, veamos, aplicamos una exégesis al libro de Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9.
con el fin de dar una mayor claridad del tema. Vemos que para esos tiempos de gran tribulación, las dos, présteme la atención, las dos terceras partes de la humanidad se perderán. Y dirán, pero ¿cómo así que se perderán? Pues por las acciones de la guerra, las contaminaciones nucleares, aguas contaminadas, pandemia, terremotos, en fin, cantidades de eventos que se presentarán, y esas dos terceras partes de la humanidad se perderán. No lo está diciendo Francisco Antonio, lo está diciendo el libro de Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Ahí pueden verificar. Porque serán destruidas, como les dije, los fenómenos naturales, como los castigos divinos, habrá hambre, peste, pandemia, entre otras. Y dice, y la otra parte de la humanidad restante que quede con vida, dice Dios en su palabra, en el libro de Zacarías, versículo 9, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. O sea, que los zarandea, se intensifican los castigos, pero ellos no van a buscar el perdón ni el nombre del Señor. No le invocarán, al contrario, van es a maldecir. Entonces veamos, aquí la tercera parte de los que estén con vida para ese tiempo, como ya le había dicho, de seguro ya ellos habrán hecho el acuerdo o pacto con el anticristo y Satanás y recibirán la marca. Por eso y por tal motivo ellos no buscarán de Dios, a pesar de todas las calamidades que les sobrevendrán. El pasaje de Apocalipsis capítulo 16 versículo 11 dice que no se arrepentirán ya de sus obras, a pesar que Dios espera que invoquen su nombre, pero ellos no lo harán. Mire que mi Dios es tan generoso, bondadoso, compasivo y misericordioso para con ellos, pero su corazón está cerrado, estarán cerrados y no cautividad. Si alguno más a obedecerla, está sujeto a cualquiera mentira. Unos a otros ya en la oscuridad vagarán sin saber a dónde van, llenos de angustia, enfermos. Entonces ellos comienzan, como se dice, a perder ese rumbo. Aquí el resultado sería un terrible dolor, ya que la escritura dice que ellos morderán de dolor sus lenguas. En medio de ese intenso sufrimiento, ellos morderán sus lenguas. Es como un dolor distinto al rigor del que ya estaban padeciendo antes. Qué terrible es pensar que los hombres, llegando a ese punto de verse morir, prefieren morder sus lenguas antes de clamar a Dios y pedir perdón. Esto, por el contrario, blasfemarán más y más el nombre del Creador, el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces estos sufrimientos vienen a ser como un preámbulo al infierno, debido a la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tiniebla da una idea muy precisa a dónde se dirigirán estas personas de la humanidad. Hablamos hacia futuro, y lo peor de este estado es que no hay forma de atenuar el dolor en ese tiempo. Entonces, esto es un mensaje claro que el Señor envía para la humanidad actual, para que se aparten del mal, dejen de hacer lo malo
y busquen de su ley, caminen en su ley, crean en el Señor Jesucristo, en el Dios Padre y el Espíritu Santo. Esto es un mensaje de la palabra que Dios nos está enviando, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que aún se encuentran en la actualidad apartadas de Dios, invitamos a que revisen su caminar, hagan un alto en el camino y reflexionen y buscar de Él cuando antes, del Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y no dejar para después, porque podría ser demasiado tarde. Es ahora y estamos a tiempo. Dios es generoso, y cuando el hombre busca de Dios con fe, Dios lo escucha, oye y perdona sus pecados. Pero tienen que tener esa fe y buscar de Él y apartarse de lo malo. Esta es una invitación que le hacemos. Bueno, ahora analicemos la sexta copa. Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. Primero se da el derramamiento de la copa. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ésta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En este pasaje vemos que cuando el sexto ángel derrama su copa, el río comienza a secarse en su totalidad. Acto seguido a este evento, el dragón, la bestia y el falso profeta envían 3 espíritus inmundos que son demonios. Son ángeles caídos al servicio de estos 3 personajes. Estos llevan la mentira a los reyes y presidentes en la tierra, diciéndole que el mundo está así por causa del pueblo de Israel y que hay que destruirlo, y por orden del líder mundial deben prepararse para la guerra, la cual tendrá como punto de encuentro en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, a las afueras del actual Israel. En esta parte del pasaje bíblico podemos ver que no es solo la relación entre Dios y el pueblo de Israel para ese tiempo, sino también a la naturaleza de la humanidad de la tercera parte que esté sobreviviendo para entonces, para esos tiempos. Estos serán tiempos de angustia próximos a suceder, es decir, en estas guerras se derramará mucha sangre en la tierra después del toque de la sexta trompeta, ya que habrá una batalla, así como lo pronuncia el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 16. Allí habrá pérdida de vidas humanas, ya que se habla de un ejército de 200 millones de las naciones del mundo, las cuales entrarán en batalla. Así lo referencia la ley de Dios, 200 millones. Pero durante el toque de esta sexta trompeta es lo que ocurrirá justamente antes que se termine el tiempo de la gracia final para los que se habían quedado atrás en el rapto, los cuales serán sacados por Dios y sus ángeles. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. Estas personas vuelven a Dios y se arrepienten para ese tiempo del final de la toque de la sexta trompeta, y Dios los saca, pero ellos sufren, pero ellos vuelven la fe y el rostro hacia Dios buscándolo, y Dios tiene compasión de ellos y los saca. Así lo referencia es Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17.
a los contrarios de que los que tienen la marca diferente. Estos no se dejarán marcar, tendrán que estar escondidos, algo por el estilo, como se dice, pero ellos sufren, pero se aferran nuevamente a Dios. Esos son los que se quedan después del rapto. La segunda parte del pasaje bíblico nos dice que el sexto ángel tocó la trompeta. Ya saben que las trompetas se tocan en el cielo, pero las acciones son literales en la tierra. Y oí, Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, dice que oyó una voz entre los cuatro cuerdos del altar de oro que estaban delante de Dios. Esta voz que oyó Juan se refiere a un castigo que viene sobre aquellas personas que continúan en el pecado y en la incredulidad y que están en contra de Dios. O sea, esa tercera parte que queda de la humanidad, una tercera parte de la humanidad. Este juicio es relacionado con la sexta trompeta. En esa ocasión, cuando la trompeta suene, habrá un breve tiempo, no mayor de 3 meses. Préstenme la atención. Cuando la sexta trompeta suene, habrá un breve tiempo, no mayor de 3 meses, para que el río se seque en su totalidad, para que estén listos para el paso de las tropas de las naciones del mundo y puedan cruzar el río. Recuerden que la sexta copa es vertida sobre el río, o será vertida sobre el río Éufrates. Entonces, hay un plazo de 3 meses, ya le vamos a seguir aclarando. Posteriormente, dentro de los otros 3 meses que tienen las trompetas, recuerden que ya les aclararé, pero son 6 meses. Entonces, los otros 3 meses, el dragón, la bestia y el falso profeta envían los 3 espíritus inmundos a convocar a los reyes de la tierra para la guerra. Una vez estén ya en el lugar indicado, que es el valle de Megiddo o Armagedón, dan la orden de soltar a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. La orden es divina. Dan la orden para soltar a esos 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así lo establece el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. Pueden verificar. Una vez desatado, entrarán a matar a la tercera parte de los hombres. Así lo establece el pasaje. Especialmente a los que entran en guerra. Apocalipsis 9, versículo 13 al 16. Aclaramos este tiempo establecido de las trompetas para que tengan una mayor claridad, que son 6 meses el toque una de la otra. Ya habíamos dicho antes que el anticristo le dan 42 meses de su gobierno en la tierra, según lo registra el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Y son 7 trompetas por 6 meses. Esto nos da 42 meses, que son 3 años y medio. Son 7 trompetas por 6 meses, nos da los 42 meses, que es el tiempo del anticristo. Entonces hacemos esta aclaración de las trompetas. El toque de las trompetas una de la otra son 6 meses. Por 7 trompetas nos da los 3 años y medio o 42 meses. Espero que quede bien definida el tiempo de del toque de las trompetas. Veamos, la Trinidad
diabólica convoca a los reyes de la tierra para luchar contra el Dios Todopoderoso. El asunto parece importante porque la Trinidad diabólica está implicada y presente en esa batalla también, que será el dragón, la bestia y el falso profeta. La actividad se centra en ello, en apoyar y dirigir a los reyes de la tierra para reunirse para la gran batalla final contra Dios. Y vemos que finalmente ellos lo consiguen. Reúnen a las naciones, a los ejércitos, engañan a los reyes y se van a la batalla con el fin de destruir al pueblo de Dios, ya que ellos van engañados y además quieren ir a la lucha contra Dios. Sin duda, con su gran capacidad para el engaño, no tendrá inconveniente de convencer a los reyes de la tierra, lo que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. En realidad estos quedaron como desprotegidos antes ya, en el momento en que ellos rechazaron a Dios. En el libro 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 8 al 12, resulta que también es fácil de engañar a las masas para que vayan contra Dios. Aquí los tres espíritus inmundos que saldrán de esa trinidad diabólica, que son los agentes de estos tres personajes, consiguen convencer a los reyes de la tierra. Y esta es una campaña de propaganda falsa, quienes usarán también señales falsas para persuadir a los reyes y a los presidentes de la tierra para ese tiempo, así como a las que realizarán. Esto es según Apocalipsis capítulo 13, versículo 13-14. Pueden verificar Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. Ellos realizan obviamente señales falsas y convencen a muchos, a la humanidad y a estos reyes. En esta futura guerra entre el Cordero y los demonios, con un vasto ejército de hombres de muchas naciones, las cuales se considera como uno de los puntos finales en la lucha entre Dios y sus guerreros, o sea, entre el bien y el mal, contra Satanás y sus hombres malvados, a través de un vasto ejército de 200 millones, establecido en la ley de Dios, dirigido por el anticristo, el mismo Satanás, como está registrado. Y dice la Biblia en Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada que es Israel. Pero continúa y dice: y Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá, y entre ellos mismos trabarán sus espadas, sus armas, y se matarán. La destrucción de este gran ejército y parte de la humanidad sobreviviente que adorarán a la bestia será a través del fuego en sentido literal, guerra y destrucción, el humo en sentido espiritual, que se impondrán falsas doctrinas y adoración a la bestia, en azufre en sentido literal y espiritual, porque es el juicio que el Creador ha demandado para ello, sobre todas estas personas que no quisieron salir de la contaminación religiosa de la gran ramera que es la Gran Babilonia. Ahora, según la señal de la metáfora bíblica Apocalipsis 9, versículo 15, capítulo 9, versículo 15, es cuando entran en batalla los 4 ángeles que habla el pasaje bíblico para matar a la tercera parte de los hombres
Y esto tiene que ver con la hora, como lo dice el pasaje bíblico, el día, el mes y el año. Cuando ellos son liberados es cuando van a ejecutar ese acto, ya que estos seres entrarán en batalla para matar a los hombres, como lo referencia el mismo pasaje. Veamos la exégesis del tema relacionado con la sexta copa y la sexta trompeta, sobre el paralelismo que existe en los dos pasajes. Estos dos eventos son comparativamente paralelos, ya que antes que se dé el toque de la sexta trompeta se da primero el derramamiento de la sexta copa, el cual enlaza simultáneamente con la sexta trompeta, como ya lo habíamos expuesto en los 3 meses primero y luego los otros 3 meses. Lo que aclaramos aquí es que los eventos proclamados en la sexta copa es anterior a la sexta trompeta, ya que el evento de la sexta trompeta transpira al derramarse la sexta copa, impactando además cerca del lugar donde se librará la batalla. Lógicamente que esto conlleva a que la profecía de la sexta trompeta tiene su cumplimiento durante un poco de tiempo después de derramarse la sexta copa en el río Éufrates, como lo enunciamos anteriormente. En esta parte nos dice la Escritura que los reyes del Oriente y sus millones de hombres se coalicionan con el Anticristo para hacer un frente común al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. La armada oriental es aniquilada en su totalidad, y es allí cuando Satanás es encadenado y arrojado al pozo del abismo por 1000 años. Y el falso profeta y la otra bestia, el Anticristo, fueron enviados al lago de fuego y azufre. Y terminado el tiempo y el evento de la sexta trompeta, empieza a correr los 6 meses después el gran día de la ira de Dios sobre el mundo entero, del cual referencia la sexta copa y la sexta trompeta. Veamos entonces Apocalipsis 16, versículo 17 al 21, nos dice muy claramente que el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Esto es un mega terremoto, un terremoto tan grande que no lo ha habido jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz y el vino del ardor de su ira. Y también toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y también se dice que caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Veamos ahora el anuncio de la sentencia final. Al llegar la séptima copa, nos encontramos ante un momento culminante. Esto viene debido a varios factores por juicios divinos sobre la humanidad incrédula y rebelde en la tierra. Recordemos que las copas son derramadas primero antes que suenen las trompetas, ya los habíamos manifestado. En primer lugar, notamos que al ser derramada la séptima copa por el aire, salió una gran voz del templo, del cielo y del trono, lo que nos da a entender que Dios mismo desde su trono estaba interviniendo para poner el broche final a su juicio. En segundo lugar, encontramos la expresión hecho está, con la que se culmina su juicio.
Sobre esta frase debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo antes de morir en la cruz. Pueden verificar en Juan capítulo 19 versículo 30. Ahí dice: consumado es. Aquello significó la culminación de su obra de salvación. Pero ahora el contexto es muy diferente, porque lo que encontramos aquí es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación se han de encontrar ahora con la sentencia final de un juicio condenatorio. En tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado de ciertos elementos que enfatizan la solemnidad del momento. Dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Este es un mega terremoto que cambia un poco la posición y topografía de la tierra. En el cuarto lugar vemos que Juan describe esta plaga con una palabra que no se usa en ninguna otra parte de este libro. Dice: su plaga fue sobremaneramente grande. Pueden verificar en Apocalipsis capítulo 16 versículo 21. Bueno, ahora analicemos el juicio divino. Este juicio divino nos trae y nos dice que el juicio comienza con un enigmático anuncio, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿A qué gran ciudad se refiere? Vemos que hay varias sugerencias, pero quizás la más coherente sea identificada como la Gran Babilonia, cuya caída se va a describir con detalles a continuación. Aquí lo que tenemos es el anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Parece que la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo, y las ciudades de las naciones cayeron. Estamos ante el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahora. Nuevamente, el foco de este último juicio se encuentra en la Gran Babilonia, que recibe de parte de Dios la más enérgica sanción. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que va a ser en el tema del próximo capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 18. Que los juicios sobre Babilonia y las ciudades de las naciones, las cuales serán acompañados de terribles cataclismos, donde dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto quiere decir que desaparecen con el megaterremoto. Y también dice el pasaje bíblico: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. A esto hay que añadirle lo que se dijo anteriormente: relámpago, voces, trueno y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande del cual no lo ha habido jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, versículo 18. Durante el terremoto las islas y los montes desaparecerán, lo que cambiará también la topografía del planeta, y además caerá un enorme granizo que los expertos estiman en un peso aproximado de unos 20-25 kilogramos. Me imagino que la destrucción que causará esto es inimaginable. La tierra en ese momento será un lugar donde habrá mucha destrucción, devastamiento, y convertida en parte como un montón de escombros, especialmente Babilonia, la capital del gobierno del anticristo, y con ella
todo lo que la cultura humana caída había producido quedará en destrucción. Bueno, veamos la respuesta de los hombres ante este último juicio. Los hombres para esos tiempos serán conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios sobre ellos y su cultura, pero lejos están de arrepentirse o pedir perdón. Y ellos vuelven a repetir la actitud que ya se había manifestado en los juicios anteriores, y los hombres blasfemarán contra el nombre de Dios por la plaga del granizo, por su plaga que fue sobremaneramente grande, y por las otras calamidades. En la ley leemos que los blasfemos deben ser apedrados. En Levítico ustedes pueden revisar capítulo 24, versículo 16. Y viendo cómo el granizo caía sobre ellos, parecieran estar dándose cuenta y dándose a entender que Dios se está cumpliendo con su sentencia sobre ellos. Ya habíamos dicho antes que el toque de la séptima trompeta, todos estos eventos se fusionan. La séptima trompeta contiene la revelación de un misterio, que es el evento final de la séptima trompeta, donde se hace el señalamiento antes que se cumpla, ya que ninguna otra es mencionada con anterioridad. Apocalipsis 10:5. Cuando esto esté sucediendo, todas estas cosas que anuncia el toque de la séptima trompeta en la tierra, el cielo en el mundo de Dios se estará anunciando la premiación que Jesús le dará a su pueblo en las bodas del Cordero. Es por esta razón también que la séptima trompeta es la última trompeta de la gran tribulación en la tierra, a la que menciona el apóstol Pablo. Será incoherente decir que la séptima trompeta se tocaría mucho tiempo después de haberse entregado los galardones, porque ¿qué estarían haciendo los escogidos en el cielo ya premiados? El verso dice que toda claridad, muy claro lo dice, que los santos serán galardonados al sonido de la séptima trompeta, y no mucho tiempo antes o después. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18. Y ahí concluye con la siguiente expresión también el versículo, y dice: destruir a los que destruyen la tierra. Mientras en el cielo los santos disfrutan de las premiaciones en la tierra, los destructores del planeta, con sus políticas y forma de vivir, serán castigados como nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Será derramado sobre la tierra juicio sin misericordia. Pueden verificar en el libro de Sofonías capítulo 1 versículos 2 al 18. Y ya en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, trueno y un terremoto y grande granizo. Lo primero que vemos aquí es la apertura del templo de Dios en el cielo, y nos podemos preguntar: ¿para qué es abierto el templo de Dios en el cielo? Pues creemos que la respuesta más adecuada es que el templo es abierto para recibir a alguien. No puede ser los ángeles, porque ellos tienen acceso al lugar. Entonces aquí solo nos queda es una opción, y es la llegada de los redimidos. El templo de los cielos será abierto para recibir a los santos y recibir a los galardonados y celebrar las bodas del Cordero. La iglesia gloriosa estará en el cielo, y en ese mismo instante sobre la tierra habrá relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y grande granizo. Este es el día, o el inicio del día de la ira de Dios sobre todo el planeta. Para la interpretación de este pasaje sea correcta, se debe estar apoyado por otro pasaje paralelo. De esta manera podemos comparar la séptima trompeta con lo que dice Apocalipsis 19, capítulo 4, 9 y capítulo 11, versículo 15.
donde el séptimo ángel toca la trompeta y hubo las grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el verso paralelo de Apocalipsis 19, versículo 6 dice: y oímos la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es la misma gran multitud que proclama la llegada del reino de Dios a través de Jesús. Apocalipsis 11, 16. Y ahí los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios se postraron y su rostro y adoraron a Dios. Verifiquen Apocalipsis 11, 16, diciendo: te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque el que era y el que ha de venir, y has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, los elementos o frases que aparecen aquí en estos versos de la séptima trompeta y que no se mencionan en los versos paralelos de Apocalipsis 19 es porque son eventos relacionados con la ira de Dios que ocurrirá aquí en la tierra, mientras que la celebración de las bodas del Cordero será un acontecimiento de premiación y celebración totalmente celestial. Apocalipsis 11, 18. Allí nos continúa diciendo: y es tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. ¿Qué juicio es este? Tenemos que comprender que la llegada de la ira de Dios no producirá juicio o castigo sobre los muertos, porque los muertos en pecado tendrán que esperar los 1000 años del reinado de Cristo para luego ser juzgados. Aquí lo que se darán son los galardones que serán cargos en la tierra a los que fueron escogidos por su labor cristiana encomendada en el Evangelio, mientras que en el planeta Tierra los juicios puros de Dios, del Padre Celestial, caen sobre los rebeldes. En el cielo los que fueron muertos en Cristo son premiados según sus obras. Pero ese galardón no es solo para los que hayan muerto y resucitado, sino para profetas del antiguo pacto y para los santos del nuevo pacto, para todos, para los que en todas las épocas, incluyendo los que están con vida al momento del rapto y hayan hecho el trabajo y hayan sido fieles a Dios. Esto van para adultos, jóvenes y niños. Bueno, hagamos una exégesis final del tema, una exégesis final. Posteriormente al evento final, al toque de la séptima trompeta, el Señor vendrá con sus escogidos inmortales y sus santos ángeles a instalar un nuevo gobierno, del cual Dios ha establecido, y estará bajo el mando de un rey, y ese rey es el Señor Jesucristo, quien es nombrado no por votación popular, sino que es Dios mismo quien lo elige. La Biblia predijo hace más de 2000 años que el Mesías prometido sería el gobernante de un reino eterno. Pueden verificar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14. También pueden verificar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13, 14. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 63, 64. Así como podemos ver también en el pasaje de Juan, capítulo 18, versículo 36 al 37, donde Jesús declaró que Él era ese Mesías. Se identificó como el rey nombrado por Dios. Por esta razón, en varias ocasiones, cuando Él estuvo en la tierra, usó la expresión mi reino. Y esto concluye con el nuevo reino que perdurará por la eternidad, y se refiere a lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pueden verificar Apocalipsis 21, 1, allí nos confirma: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Y de dónde reinará
este gobierno pues, de la Nueva Jerusalén. Analicemos que es lo que corresponde a la esperanza cristiana de reunirse con el Señor. Aquí no solo que Él vendrá con sus santos ángeles, sino que será un evento único en la historia. Aquí las nuevas personas, a los que fueron escogidos, vienen con una transformación total física e intelectual. Ellos no conocerán a los restantes de la mínima tercera parte de la humanidad que quede con vida en la tierra después de los juicios de Dios. Verifiquen Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Ni ellos a los santos escogidos. Este restante de personas que aún estarán en la tierra irán falleciendo en su mortalidad a medida que pasen los años y serán resucitados al final del milenio para el juicio ante el gran trono blanco. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Ahora, bien, en el evento o serie de eventos que tendrá lugar en el día del toque del séptimo ángel, como lo dice Apocalipsis 10, versículo 7, de seguro van a suceder y son literales. El problema en la interpretación tiene que ver más es con el tiempo, y estos están relacionados con los eventos del fin. El fin vendrá, que no nos quepa la menor duda. Los eventos que han de cumplirse se cumplirán, que tampoco nos quede ninguna duda. Lo que no sabemos es el día y la hora. Cualquiera que sugiera fechas probables o específicas en el día y la hora exacta es un falso profeta que está siendo dirigido por Satanás. Cualquier predicador o grupo que trate de dar fechas específicas o exactas probablemente proviene del diablo. No le hagan caso. Muchos dirán, aquí o míralo allí. No lo crean, ya que son falsos cristos y falsos maestros. En esos tiempos hemos de ver muchas enseñanzas, y ya las estamos viendo en este último periodo de la historia humana. Habrá muchos eventos sobrenaturales en el cielo, en la tierra, en el mar y sobre los hombres, tanto los creyentes como los no creyentes, a unos para bien y galardón, a otros para tormento y destrucción. Entonces recalcamos la fecha para que ustedes tengan mucho cuidado, no se dejen engañar con fechas exactas, porque la Biblia tiene muchos eventos y asuntos relacionados con el fin de los siglos. Aquí lo que les estamos dando a conocer son tiempos de señales literales, mas no día ni hora, para que quede bien claro. Son tiempos de señales literales, como lo establece la misma palabra de Dios. Por eso le pedimos que tengan mucho cuidado con cualquier predicador de la palabra de Dios que le fije una fecha. Ahí pueden verificar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, espero que este mensaje les haya sido de su agrado. Se nos agotó el tiempo en este tercer segmento final de la séptima trompeta. Aquí ya terminamos lo que es la parte de las trompetas y terminamos con las copas. Deseamos que la gracia de Dios los guarde de todo mal y sean prosperados en el amor de Cristo. El próximo video les estaremos hablando del reinado de Cristo desde Jerusalén. Libro de Isaías capítulo 60 y 66. Les recordamos, no dejen dar un me gusta y dejar sus comentarios. Bendiciones para todos.